15 minutos pasan de las 9 de la mañana y estamos ya dispuestos a compartir este espacio que tenemos cada viernes que se llama Pasó Acá con Silvia Rosa, que nos visita con estas historias de la ciudad que vamos reconstruyendo. En realidad que ella va reconstruyendo y nosotros hacemos ahí pequeños aportes. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día. Sí, bueno, pero todo el mundo nos dice que hacemos buena dupla, Bueno, porque si no sería un monólogo y creo que sería bastante aburrido. Aparte vos tenés una capacidad de síntesis que yo no tengo, entonces es como que creo que el complemento funciona. lo mío es solamente tratar de preguntarte algunas cosas que seguramente vos siempre respondés con suma precisión. Bueno, vamos con algunos datos. Estamos hablando de los orígenes de la electricidad, de la iluminación, para decirlo de una manera más correcta, en San Jorge. Silvia nos dio un contexto el pasado viernes, vamos a seguir con ese tema, pero antes vamos a hacer una referencia. Hay una foto muy interesante realmente, que es la que está puesta en el canal de YouTube de Pasó Acá. De paso les digo, vayan al canal de YouTube de Pasó Acá, suscríbanse, ya estamos por encima de los 50 suscriptores, pero además también tienen allí la posibilidad de acceder a estos espacios que están con audio y con imagen también allí disponibles, y que siempre es interesante también porque hay imágenes, se agregan imágenes que están muy buenas. Él decía que en la presentación, allí en la imagen que identifica Pasó Acá en YouTube, está esa foto tan particular de dos señoras tranquilamente caminando por la plaza con la sociedad italiana de fondo. Claro. Tenemos datos de eso. Claro, porque es una foto que muy pocas personas conocen porque pertenece a un archivo particular muy grande que tiene Mercedes Manabela. Mercedes Manabela, que es mi profe de inglés, ella es la que me pasó el archivo y Paula después eligió esa foto porque eran dos mujeres que iban hablando, como decir, contándonos historias. Yo ayer cuando decía, digo, estas mujeres nunca se deben haber imaginado Claro. que un siglo después íbamos a usar sus imágenes. Totalmente. Además era una situación muy, muy normal, entre comillas, muy normal, pero interesante porque grafica un montón de cosas. Da datos de la vestimenta, da datos del lugar, de cómo estaba ese lugar, da ese fondo de la sociedad italiana que realmente está muy bueno. ¿Y en qué contexto se da esa foto? Bien, la foto, ella me dijo que ella solamente tiene identificada a una de las mujeres, que es la que tiene, o sea, las dos están vestidas de negro, pero una tiene un cuello blanco. Esa es su abuela y se llamaba Josefa Gastaldi de Cosetini. Y en la parte del dorso de la foto aparece como fecha 25 de mayo de 1922. Mirá vos, 25 de mayo, un día de fiesta patria. Sí. Y que es una sociedad italiana que se está construyendo, claro, pero se ve que ya el frente lo tienen levantado. Claro. Claro. Sería sumamente interesante, digo, poder encontrar, entre comillas, a esa otra persona, esa otra mujer que caminaba por allí. Puede ser una amiga, un familiar, pero bueno, Mercedes y su mamá tampoco pueden dar cuenta de quién es. Bueno, esto otra vez apelamos a los oyentes de la radio, como lo hacemos cada vez. Siempre es muy importante el aporte que nos hagan. Entonces, a través del 1564-9431, que es la línea directa de mensajes de la radio, ustedes nos pueden quizás ayudar en la búsqueda de esa persona, quizás algo que le identifique, la relación con quien ya tenemos, claro, identificada allí en la foto, bueno, todo eso que nos permita ir, como es la idea de este espacio, reconstruyendo esa. Y claro, es que precisamente nosotros ninguno de los dos vivíamos en esa época, ahí. Entonces apelamos a que entre todos, la sociedad de San Jorge, vayamos poniendo en palabras esas historias que están en la memoria. Está en la memoria de muchos, sí, sin lugar a dudas de muchos. Bueno, ahora sí, vayamos al tema. Sí, una corrección tengo que hacer. Yo los otros días dije la Sudan de capitales alemanes y me quedó la duda y entré a buscar y no, estaba equivocada. Capitales norteamericanos. La Sudan era la empresa que brindaba ese servicio. Que después va a comprar, o sea, nosotros vamos a tener en 1920 que la va a instalar un señor de apellido Chevillanas, que era un empresario que tenía varias usinas. Con un servicio se ve que deficiente en todos lados. En 1928 se va a instalar esta compañía Sudan, la Compañía Sudamericana de Electricidad, en la Argentina, y a partir de ahí va a empezar a comprar estas pequeñas cooperativas en todo el interior del país. En el caso de San Jorge lo va a comprar en 1929. Bien.
Sudán es un nombre que hay que tener muy presente porque en esta cuestión de los inicios de la iluminación artificial es una empresa clave. Sí, aparte, creo que hay todavía, bueno, en casas muy viejas, o algunos se acordarán los medidores que decían Sudán. Sudán, mira vos, mira qué interesante. Yo creo que ahora deben haber sido reemplazados, pero seguramente alguno de nuestros oyentes memoriosos recuerde, claro. Yo tenía en mi casa un medidor que decía Sudán. Claro. O sea, yo los he visto y tengo 59 años, o sea que no es una cosa que quedó en el tiempo. Que hace tanto tiempo estaba. Bueno, vos el viernes pasado nos pintaste un panorama de una localidad pequeñita en la cual la iluminación nocturna era muy escasa, que era a base de faroles que en la vía pública había un puñado, unos no sabemos cuántos, pero poquitos. Y que en las casas también había muy escasa luz nocturna. Claro, es decir, el querosén era un poco la vedette de la iluminación y también para otras cosas, porque recordemos que las cocinas a querosén, las heladeras a querosén, es decir, era el combustible. El querosén, algo que está totalmente, no sé si hoy, creo que se usan para los aviones. Pero si no, es prácticamente nulo. Que si uno quiere ir a comprar en San Jorge, en ningún lado va a conseguir querosén. Yo recuerdo un poco más chico que el querosén, cuando era, por ejemplo, todavía utilizado para calefaccionar las estufas. Los lugares donde se vendía eran varios. Digo, y ahora, como vos bien decís, ahora prácticamente ha quedado a nada, reducido a cero eso. Sí. O sea, ha sido desplazado por otras maneras de... Bueno... Aquí la gente de San Jorge, la Comisión de Fomento, que en 1902 estaba integrada por Miguel Durando, Juan Giobergia y el tesorero Luis Ferrari, deciden ponerse en contacto con un empresario de la ciudad de Santa Fe que se llama Ruperto Aguirre, para instalar el servicio, o sea, por un lado la fuerza motriz, es decir, la usina, y el servicio de alumbrado público y de alumbrado particular. Bueno, firman las tratativas, firman la escritura, llegan a un acuerdo en que este señor, como garantía, les entrega 1.000 pesos, ¿sí? Pero acá pasa algo. En la comuna no hay ninguna referencia, pero han pasado 2 años de esa firma de escritura y no hay ninguna mención a nada. Claro. Con lo cual, yo supongo que este empresario debe haber tenido alguna cláusula en el contrato en la cual no decía cuándo iba a comenzar la obra. Claro. Por lo tanto, 2 años en los que no surge nada de... Claro, porque a todo esto tenemos en 1913 una nueva comisión de fomento y no hay, pero una sola mención a qué pasa. Recién en octubre del 14 aparece otro empresario que se llama Grato Cocós, que empieza a ofrecer el servicio también en las mismas condiciones, usina, alumbrado público, alumbrado particular. Al mes siguiente viene con su socio de apellido Boneto, explican cómo es el tema, pero no se hace referencia a qué pasó con el otro. Con Don Aguirre no sabemos qué pasó. Claro. Bueno, por lo menos con esa propuesta. Claro. A todo esto hay un acta del 1 de febrero de 1915 que se reciben numerosas quejas de los vecinos por las faltas en el alumbrado público, en el radio urbano, y la comuna dice, no invertimos hasta esperar la obra. Claro. Pero, sí, claro, el paso del tiempo iba deteriorando el servicio, iba empezando a ser cada vez peor y mientras tanto no aparecía nada. Ruperto Aguirre. Bueno, la cosa es que en 1916 ya tenemos otra comisión de fomento y aquí aparece otro empresario, Herrera Molina, también ofreciendo el servicio. A todo esto, Ruperto Aguirre no se nombra. Se ve que hay algún problema porque deciden que van a activar lo del antiguo alumbrado a querosén que habían dejado ahí en stand-by, porque en julio del 16, o sea, todo esto han pasado ya 4 años, se avisa que va a haber un aumento en el servicio mensual de alumbrado y limpieza a 2 pesos. Y lo que sí me llamó la atención, que las tratativas las hacen con César Rovaletti, porque el que hace la cobranza domiciliaria mensual es su hijo, es menor de edad. Entonces, como le pagan el sueldo al padre, tratan con él que le van a aumentar
para que haga la cobranza. Claro. Por lo tanto, digamos, pasan 4 años y pico, casi Claro. 5. No hay novedades. Y la iluminación seguía siendo aquella de los faroles que vos nos contaste el viernes pasado. Con los faroles al ¿A querosén? Que lo teníamos Antonio Breche Sí, todas las tardecitas encendiéndolos sí. y apagándolos. Hasta que llegamos a agosto, o sea, ya estamos siempre en el año 16, Sí. en donde el presidente comunal, que es Sebastián Focero hijo, comunica que viajó a Santa Fe para dialogar con Ruperto Aguirre para rescindir el contrato. Claro, volvió Ruperto, pero se terminó la historia. Claro, el problema es que Ruperto Aguirre les va a decir, sí, yo lo rescindo, pero me tienen que pagar. Me tienen que devolver. No, devolver los 1.000 sí. más un resarcimiento de 500 más, o sea, le tienen que devolver 1.500 pesos, que es mucho. O sea, tengamos en cuenta que en ese momento la comuna, por el alquiler del lugar donde estaba, pagaba 50 pesos. Claro, claro. El sueldo mayor de la comuna era 100 pesos. Claro. Muchísimo dinero. Ahora, digo, evidentemente ahí ha habido una cuestión contractual, porque Claro. no solo que en todo caso creemos nosotros que incumplió con el compromiso, sino que además también reclama un resarcimiento. Claro, porque para mí este hombre muy hábil no puso fecha para ¿cuándo? hacer el inicio de obra, entonces era como que los tenía agarrados. Claro. Bueno, la cosa es que esto va a llevar un montón de tiempo, que recién va a terminar en marzo de 1917. Casi medio año. Cuando firman la escritura y le rescinden el contrato. Sí. No sabemos, ¿y si aportaron esos 1.500? Sí, tuvieron que pagarlos porque a cada parte lo dice, se decide abonarlo, es decir, es como que no tenían otra escapatoria. Mirá Ruperto, la historia que nos trae. Así que 4 o 5 años después, no solo que no hizo la tarea, sino que además recibió dinero de resarcimiento. A todo esto, ya en el 16, cuando deciden terminar con el contrato, empiezan a hablar con otros empresarios. Claro. Entonces, por ejemplo, en octubre del 16 hablan con los hermanos Crañolino de Sastre, que ofrecen también usina eléctrica, el alumbrado. Aparece una empresa, Buxton, Oldix y compañía, también, que ofrece el mismo sistema. Y también aparece un señor de San Jorge de nombre Fernando Bianchi. Yo cuando lo veo a Fernando Bianchi en 1916-17 digo, ay, se ve que este es un hombre que se dedica a las empresas, porque precisamente en 1917 este señor forma una sociedad con la Comisión de Fomento para instalar el matadero comunal, en el cual iban a ir a una sociedad de porcentajes, porque ¿qué pasaba? Los carniceros faenaban en su casa, en sus campos, pero las condiciones de higiene no eran buenas. Claro. Entonces la comuna decide intimar que ahora tienen que hacerlo en el matadero comunal, en donde se garantiza un control del estado de los animales y demás. Y esto es una sociedad. ¿Y dónde se va a instalar? Creo que este es un dato que mucha gente no lo sabe. Donde ahora está la Placita Belgrano, una cuadra más hasta Alberdi, y unos 100-150 metros hacia lo que es el sur, ese va a ser el terreno donde va a empezar a funcionar en 1917 el matadero comunal. Mira vos. Que al año siguiente Fernando Bianchi se lo vende a la comuna, y a partir de 1918 la comuna le va a dar otro destino, además de ser el matadero, el basural. El basural, ¿no? Porque... Me lo contabas un día, no sé, no me acuerdo si al aire o fuera de aire, pero me recuerdo que vos mencionabas eso. Claro. Imaginémonos ese escenario de ese lugar, digamos, obviamente sin la ruta, campo absoluto, no tan lejos de la vía, pero sí para el otro lado de lo que era poblado. Ahí estaba instalado el matadero. Entonces. Claro, el matadero, y en 1918 también empieza a funcionar el basural. El basural ahí. Es decir, eran unas 3 cuadras y media más o menos que estaban destinados para ese fin. Claro. O sea, tenía fácil acceso porque la avenida Alberdi, que era, digamos, el camino para llegar a Traile, era un camino que estaba habilitado, claro. O sea, que estaba al costado del camino, pero en un barrio que prácticamente tenía muy poca población en la fecha que estamos hablando, 17-18. Yo no he podido encontrar dónde estaba el basural antes. Sí, por ejemplo, en 1916 hay una referencia que como la zanja de basural está agotada, hay que buscar un nuevo lugar, y entonces Luis Ferrari, que tiene una propiedad, que era integrante de la Comisión de Fomento, que tiene una propiedad al lado de esa zanja, ofrecen préstamos sin cargo para que cabe en una zanja
de 4 por 5 metros, por 10 por 5 metros y 4 de profundidad, para que tiren los residuos. Ese era el basural. Claro, pero no sabemos dónde estaba. Claro. O sea, no sabemos si eran vecinos que prestaban parte de su terreno para que hicieran las zanjas. O sea, en este caso sí. Pero aparte, te permití una maravilla, 10 metros por 5, por 4 de hondo, allí se volcaban los residuos que generaba entonces la localidad. Claro. Digo, menos gente, pero además también uno imagina mucho menos residuos. Sí, sí. No era habitual. Qué lindo dato, si se quiere, dimensionémoslo, es una vivienda, un poco más que una vivienda. Sí. Increíble. Y bueno, en el 18 entonces el matadero, digamos, comparte terreno con el basural hasta el año 34, en que el matadero se decide trasladar a donde actualmente está el frigorífico. Claro. Es decir, en el año 1934 se le compra una gran extensión de una parte del campo de los hermanos Braco, y ahí entonces se construye el matadero comunal, que después va a ser el frigorífico municipal, que la Mar lo va a alquilar. Bien. Interesante el paréntesis. Volvemos a Don Bianchi, que nos lleva ahí. Fernando Bianchi, un empresario de la ciudad que hace una propuesta vinculada con lo eléctrico. Claro, lo eléctrico, pero se ve que también se dedicaba, porque también va a ser el empresario de construir y de organizar el matadero. Mirá vos. Bianchi, Rafael Bianchi. Fernando Bianchi, que yo no sé si tiene descendientes en San Jorge, porque yo la verdad al único Bianchi que he conocido es Osvaldo Cachito Bianchi, que fue mi profesor en la escuela normal, y que obviamente todos los que lo conocieron coincidirán conmigo que, si bien había vivido gran parte de su vida en San Jorge, nunca perdió su acento de Córdoba capital. Cordobés, así que seguramente no sea. Bueno, entonces decíamos, buscando ese reemplazo a don Ruperto Aguirre, que se hizo un negocio y se fue sin hacer nada, aparecen algunas alternativas. Crañolino Desastre. Claro, después mientras están con Crañolino, también publican en el diario La Capital y el Santa Fe una licitación para construir la usina. Los sobres se van a abrir el 14 de junio de 1917 a las 9 horas. Bien. Por lo tanto, digamos, entonces, situémonos en el tiempo y en el espacio. El tiempo pasaba, no se veían avances, había propuestas, pero esas propuestas estaban en la misma instancia que aquella de don Ruperto en 2012. Claro. En 2012, en 1912. Pasa el tiempo y ¿qué pasa? Y bueno, ¿qué pasa? Las empresas tienen que hacer algo. Entonces, por ejemplo, Molino Buero, que tenía ya sus propios generadores, esa famosa chimenea que tenía, lo vimos cuando hicimos la historia del Molino Buero, tenía que ver con los motores que hacían funcionar la producción. Claro. Solicita permiso para realizar la instalación eléctrica necesaria para conducir corriente eléctrica por cables aéreos desde el galpón Santa Clara hasta la zona del Molino Platense por 15 años, para utilizarlo en sus propiedades comerciales y familiares. Pide tendido de cable, pero en realidad con generación propia de la electricidad. No sabemos dónde puede haber tenido el galpón Santa Clara. Yo los otros días conté que ellos tenían un galpón en Urquiza, casi Irigoyen, otro galpón en Dorrego, casi Irigoyen, que probablemente los hayan tenido un generador, y entonces la parte de producción estaba cubierta desde el molino. Claro. Pero se ve que los grandes almacenes Buero, y aparte recordemos que ellos vivían, bueno, donde ahora está ese hermoso chalet en Urquiza y Santa Fe, pero también tenían todo el frente de Hipólito Yrigoyen al molino, propiedades donde estaban los gerentes, el personal jerárquico. Claro. Por lo tanto, estamos ante lo que sería el primer pedido de tendido eléctrico que tenga San Jorge. Claro, es decir, él lo va a hacer para sus propiedades, y estamos hablando de febrero de 1917. Bien. Se lo va a autorizar, solamente le van a decir que no tiene que obstruir la vía pública. Y que tienen que ser instalaciones seguras. Bien. Pero claro, lo que pasa es que, digamos, era una demanda, es decir, como no se estaba saliendo lo otro, y recordemos que en 1917 ya tenían energía eléctrica Sastre, Pellegrini, el Trébol. Empieza a haber una demanda social, un poco que esto es lo que decíamos recién, digamos, por un lado, por las empresas que empezaban a demandar eso para ser competitivas, entiendo yo, como en la época, pero además también empiezan los vecinos a avanzar con la electricidad.
Y bueno, queda el recuerdo ahí de don Ruperto Aguirre, que ha trazado bien. todo. El 14 de junio Sí. de 1917, acta 93, se abren los sobres para la licitación. Se presenta Héctor Levallois de Barrancas, Barrancas es una localidad del sur de Santa Fe, Sí. Boneto y Cosacs de Marcos Paz y Fernando Bianchi de San Jorge. Se elige a Héctor Levallois de Barrancas porque es el que tiene el servicio más conveniente. Este señor se presenta en la comuna el 28 de junio de 1917 y dice que el tiempo de instalación va a depender de la ayuda que el pueblo le preste. Hay que darle un adelanto entre 15.000 a 17.000 pesos en calidad de préstamo por un tiempo no menor a 2 años. Bueno. Digo, primero, aprendizaje de la experiencia anterior, le preguntaron cuánto iba a demorar en hacerlo, pero don Levallois bueno, se pide una garantía importante. No, es que él dice que él no tiene plata. Claro, La va a hacer, pero no tiene plata. Consíganme el dinero y ayúdenme. Claro, entonces acá le dicen que la licitación era muy clara, que tenían que tener el capital. Claro, no la tenía, bueno. Bueno, piensen ustedes que estamos hablando de personas, los integrantes de la Comisión de Fomento, que no cobran un peso, que lo hacen en su tiempo libre. Claro. Y que se les escapaban algunos detalles. Claro, y que aparte tienen que estar renegando con estas contingencias que les aparecen estos oportunistas. Y además digo, una tecnología que era absolutamente novedosa en la época y que ellos no sabían muy bien cómo funcionaba. Y aparte no es como ahora que, bueno, yo los otros días tenía la duda de Sudan y entro a Google y me la saqué. Era más difícil. Era más complicado. Es decir, no era tan fácil las comunicaciones, traer un experto, alguien que, de hecho, cuando se da también todo el cambio de corriente continua a corriente alterna, había toda una reticencia, pero que estaba provocada por la ignorancia del tema. No se sabía cómo. Entonces, ¿cuál iba a ser mejor? Entonces, estamos hablando aparte de personas que ninguno de ellos es especialista en el tema. Es decir, acá eran o empleados de Buero o propietarios de imprentas, era gente que tenía negocios en San Jorge, pero no especialistas en determinados temas. Entonces creo que era fácil, aparte tampoco tenían asesores jurídicos ni nada por el estilo, con lo cual por ahí la firma de contrato, que no era una cosa habitual, porque en general todas las cosas que se hacían eran más de palabra claro, es decir, las primeras actas se dice se contrató un peón para que vaya a arreglar el camino a las petacas. Y eso era todo el contrato. Claro, ese era todo el contrato, es decir, no había un formalismo ni tampoco presencia de leyes o conocimiento de la materia legal, lo cual hay que ponerse en el lugar de estas personas que estaban renegando con una presión social porque estos señores trabajaban, vivían en San Jorge y los deben haber martirizado. Totalmente. Bueno, es interesante, ya empiezan a aparecer, esto ya tiene pinta de culebrón, te digo. Por eso, ¿no? Porque... Y el tema es que esto solamente va a empeorar cuando se instale la luz eléctrica. Claro, y todavía no llegó la luz, claro. Todavía no llegó la luz, estamos teniendo toda una serie de discusiones y todavía no llega. Bueno, es buenísima. 9 de octubre del 17 se lee la propuesta de José Barberis y Costamaña Hermanos, acá en San Jorge. Permíteme, entonces, Levallois, historia, no tenía con qué, no podía, hay que seguir buscando. Crañolino desastre, se ve que la propuesta no fue aceptada porque también se pasa. Entonces ellos presentan una propuesta, se les pide una rebaja de 900 a 850 por el alumbrado público y también que cambie, porque estos socios proponían que la realización de trámites para exonerar a la empresa del pago de impuestos provinciales lo hiciera la comuna. Y le dicen, no, lo tienen que hacer ustedes. Bueno, aquí tenemos una nueva comisión, en este caso presidida por José Gnocchi, y en la primera sesión proponen estudiar el sistema que posee Carlos Pellegrini, para, digamos, seguir con estos socios de San Jorge, Barberis y Costamaña. Entonces le hacen algunas cuestiones con respecto a qué sistema de maquinarias y potencia van a tener. Los conductores deben ser colocados a una altura de 5,5 metros del nivel del suelo en la travesía de las calles. Se evaluará si las columnas conviene colocarlas sobre la vereda y adosarlas al muro o fuera del cordón de la vereda. Se reforma la cantidad de lámparas del alumbrado público
yo acá me llamé la atención Sí. la cantidad de lámparas que proponían, porque después cuando veo en el 20 lo que se contrataba a ser mucho menos, Claro. pero acá se ve que soñaban en grande todavía. 10 de 600 bujías, 30 de 400 y 10 de 200 bujías. Recordemos que es la manera de medir la potencia de la corriente continua a las bujías. Claro. La empresa deberá suministrar gratis la energía eléctrica a escuela fiscal, juzgado de paz. Recordemos que el juzgado de paz funcionaba con el registro civil, comisaría y comuna. Y agregan que los medidores van a ser propiedad de la empresa y va a cobrar a todas las personas, a todos los usuarios, sí, $1 por mes. Bueno, vos me vas a decir cuándo frenamos un ratito para dirigirnos al próximo viernes, pero en realidad es sumamente interesante todo este recorrido, digo, pensando en las dificultades de incorporar una tecnología que tenía que ser lo más general posible, digo, que alcance a todos, con una comisión que trabajaba cuando podía y que evaluaba lo que podía, con algunos oportunistas que aparecían y con algunos que, más pillos, los dejaron pagando, digamos. Plata. Claro. Sí, es decir, va a ser es un tema complicado. Claro. Yo retomo un poco lo que vos decías el viernes pasado, que nosotros lo tenemos tan naturalizado, el tema de la electricidad, que no tenemos en cuenta lo que significó. Y me da la sensación, esto lo estoy pensando ahora, ¿no? Que al ser un sistema que demandaba un funcionamiento, era de las, si se quiere, trayéndolo a términos de hoy, licitaciones públicas, la más compleja, porque en todo caso, digo, hacer caminos se puede ir haciendo de a poco. Esto era un sistema que había que implementar y ponerlo en funcionamiento, y la gente lo demandaba. Y había que ver quién lo hacía. Está muy bueno. Y aparte ellos se dieron cuenta de que había un montón de oportunistas, con lo cual tenían que estar, digamos, con mucho cuidado, ¿no? Buenísimo. Bueno, entonces vamos anotando en la lista a don Ruperto Aguirre, creo que es uno de los grandes de este momento, y a don Leo Valois, que es un genio. El tipo con nada quería poner todo, quería hacer el servicio. Claro, entonces con esta empresa empiezan, de hecho hay un acta bastante cómica porque están debatiendo y deciden ir a consultar a los Craniolino de Sastre. Entonces interrumpen la reunión, se suben a un auto, se van a Sastre a hablar con los hermanos Craniolino, regresan y entonces acá empiezan a acotar y van a cambiar la manera en que van a estar distribuidas las bujías. Claro. La empresa va a tener que cobrar mucho menos, va a tener que cobrar 650 mensuales el servicio del alumbrado público. Va a ser por 20 años, pero el 30 de abril, o sea, 2 meses después, se presenta Ignacio Costamaña y dice que no van a hacer ningún acuerdo. Así que lo que parecía un avance, otra vez en pantalla. Pero yo pensaba, ¿qué gasto de energía para esta gente en su tiempo libre? Claro, totalmente. Y aparte, uno ahora lo tomamos en broma, pero me imagino el escándalo que habrá sido en la época, el enojo de toda la gente. Por eso, sí. Así que otra vez Costamaña tampoco. Tampoco Costamaña. Qué problema. Hacemos un punto acá, ¿se parece? Un corte porque ahora ya vamos a llegar a la contratación. Bueno, por fin. Decime que hay un final feliz a esto. Estamos hablando de 8 años de frustración permanente. Una tras otra, tremendo. De 2012 hasta cerca del 20. Bueno, ahí hacemos el punto entonces. Silvia, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Silvia Rosa pasó acá reconstruyendo historias de San Jorge con este tema, la electricidad tan significativo para la historia de la localidad entonces en Ciernes.